La Junta podría permitir la reapertura de la hostelería, centros comerciales y también de los gimnasios el próximo 3 de diciembre. Es la fecha que se baraja, pero siempre condicionada al descenso en el número de los contagios. Cuando descendamos por debajo de los 400 por 100.000 habitantes, se van a retirar esas restricciones adicionales. La cuenta atrás nuestra se ha acabado, los negocios están en estado crítico, van a pasar a unas situaciones verdaderamente dramáticas. La hostelería, lo acaban de escuchar, insiste en que el sector ya no aguanta más y necesita ayudas urgentes y directas. Los representantes de las grandes superficies comerciales le han pedido a la Junta que haga una excepción este fin de semana y puedan abrir con motivo del Black Friday. Buenos días, el Gobierno regional se ha comprometido a valorar esa propuesta. Veremos qué es lo que decide. Es martes 24 de noviembre. Hoy el Consejo de Ministros analiza la estrategia de vacunación contra el COVID que el Gobierno quiere poner en marcha ya desde enero. El Ministerio de Sanidad prevé contar con el doble de las dosis que necesita para garantizar así que se pueda inmunizar a toda la población española. La justicia europea le ha dado la razón a Luis. Este ganadero leonés se ha convertido en el primer hombre de la comunidad que va a cobrar un complemento en su pensión por ser padre. El derecho que tienen las madres tenemos los padres, ¿no? Que los hemos criado juntos. Y si a ella se lo dan, ¿por qué a mí no me lo tenían que dar? Al padre, vamos, no, a mí en este caso. Felipe VI comienza una cuarentena de 10 días después de que un contacto próximo haya dado positivo en coronavirus. No afectará a la reina Leticia y a sus hijas, que podrán continuar sus actividades con normalidad. Y en cuanto al tiempo, pues vuelve a ser un día de frío intenso, Francisco, pero que va a terminar en las próximas horas, ¿no? Así es, sí, hemos alcanzado 5 grados bajo cero en Cuéllar, en plena meseta segoviana, también en puntos de montaña, 7,5 grados bajo cero en Somosierra, pegando con Madrid. Por la tarde ya como mucho subimos hasta los 13 o 14 grados y a partir de mañana tenemos lluvias, menos frío durante las mañanas, pero por las tardes ya no tendremos este sol y estas temperaturas agradables. Bueno, pues vamos a comenzar el informativo con esa última hora que se producía ayer tras la reunión entre la Junta y los sectores de la hostelería de los grandes centros comerciales. La Junta va a hacer que se pueda abrir antes del Puente de la Constitución, en poco más de una semana. Está valorando la fecha del próximo 3 de diciembre, aunque esa reapertura la condiciona a que bajen los contagios de los 400 casos por 100.000 habitantes. Queda también por ver si la Junta accede a la petición de las grandes superficies comerciales que han pedido poder abrir este fin de semana por el Black Friday. La evolución de la pandemia en la comunidad podría permitir que a partir del 3 de diciembre se relajen las medidas restrictivas. Que a partir del 3 podremos retirar las restricciones adicionales que se tomaron el día 6 de noviembre en una inmensa mayoría del territorio. Esto sucederá si la tasa de contagios baja de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. La Junta considera probable que suceda, pero no en toda la comunidad. Hay provincias que van a entrar ya en niveles de alerta inferiores a nivel de alerta 4 y eso nos va a permitir reiniciar la actividad. Así se lo comunicó a los representantes de algunos de los sectores más afectados por los cierres, como la hostelería, los gimnasios o los centros comerciales. En el caso de las grandes superficies, piden que se permita su apertura esta misma semana para aprovechar el Black Friday, que supone una parte muy importante de las ventas de la campaña. Nada ha cambiado, pero sí nos emplazamos a ese Consejo de Gobierno del miércoles para ver si es posible que entren en vigor algunas de las medidas, algunas de las propuestas que le hemos hecho. La hostelería salió decepcionada de la reunión, aunque parece que hay un horizonte positivo, critica que no se haya barajado ninguna fecha segura para la reapertura. Además, piden ayudas directas para poder mantener sus negocios. No tenemos fecha y no tenemos ayudas de momento. Entonces, necesitamos que se active esto ya. También hubo reunión con los centros deportivos. Si no hay cambios, estarán cerrados al menos hasta el 4 de diciembre.
Pues vamos a ver cómo es la situación de los contagios en Castilla y León. La curva sigue dando señales de estabilidad. Este lunes se han registrado 650 positivos, que son 300 menos que hace una semana. Pero la cifra de fallecidos sigue siendo elevada, con 39 muertos más, 30 en hospitales y 9 en residencias. La esperanza para que bajen los contagios está puesta en las vacunas. Ahora mismo en esas tres, la de Pfizer, la de Moderna y la de Oxford. El plan de vacunación llega hoy al Consejo de Ministros. Nuestro país contará con 140 millones de dosis, muchas más de las que correspondería a la población española para garantizar una inmunidad total. El número total de dosis que se van a contratar por este procedimiento excede con mucho el de la población europea, el de la población española. Los centros de salud están preparados. Lo vemos con la vacuna de la gripe cada año y más este. En solo un mes la han recibido 500.000 de personas en Castilla y León, con alguna pausa, cita previa y horarios y accesos específicos. Los profesionales sanitarios serán los primeros en recibir la vacuna, después los mayores de las residencias y sus cuidadores y a continuación los mayores de 65. Solo para estos tres grupos se necesitarán en Castilla y León 655.000 vacunas. Después será el turno de grandes discapacitados, empleados esenciales, trabajadores que no pueden teletrabajar y finalmente el resto de la población. ¿Cuándo comenzará? Es aún una incógnita. Cataluña dice que lo hará en enero. El Gobierno pretende que parte de la población esté inmunizada en el primer semestre. Europa tiene acuerdos con 6 laboratorios que prevén suministrar la deseada vacuna. Cada ciudadano recibirá la que le toque. No se podrá elegir y unos laboratorios contemplan una sola dosis y otros 2. El otro gran reto es la estrategia de almacenamiento, conservación y reparto, algo que para ese volumen de dosis no tiene precedentes. Pues tras las últimas noticias sobre las vacunas, mensaje esperanzador también de la Organización Mundial de la Salud, algo que ha sido bastante infrecuente a lo largo de toda la pandemia. Asegura la OMS que las vacunas permiten empezar a ver una luz al final de este largo túnel. Con las últimas noticias positivas sobre los ensayos de las vacunas, la luz al fondo de este largo y oscuro túnel es más brillante. Hay una esperanza real de que las vacunas, en combinación con las medidas de contención, ayuden a terminar con la pandemia. Bueno, ¿y cómo estamos en el resto de España? Bueno, pues también siguen bajando los contagios. Se han registrado más de 25.800, ahí tienen la cifra. Sigue siendo un número importante, pero son casi 13.000 menos que la semana pasada. La incidencia se sitúa en los 375 casos por cada 100.000 habitantes, pero lo que tampoco frena son los fallecidos. 512 se han contabilizado en el último día, contando además los del fin de semana. Ya saben que a los pasajeros que llegan a nuestro país se les exige una PCR negativa. La medida ya está en vigor desde este lunes, lo contábamos ayer, y en este primer día hemos visto cómo han funcionado los controles en el aeropuerto de Barajas. Presentar una PCR negativa es obligatorio desde hoy para los viajeros internacionales de 65 países. En los vuelos que han llegado esta mañana a Barajas, todos estaban al tanto de este nuevo requisito. Tenía que rellenar el formulario y dije que sí, tenía el test negativo. Te lo piden al embarcar, a nosotros nos lo han pedido en Lisboa y luego lo hemos tenido que enseñar aquí a la llegada. A la llegada al aeropuerto se separa a los pasajeros nacionales e internacionales para agilizar el proceso y poder presentar el código QR que verifica haberse hecho la prueba. Normalmente, tal como sales del avión, tienes que ir buscando la salida y lo que hacen es te van guiando con unos carriles para separar los viajeros que vienen de nacional de internacional. Además, tanto el personal sanitario como las propias aerolíneas advierten a los viajeros para que a ninguno le pille por sorpresa. En el aeropuerto de Dallas nos han pedido a todos que en Madrid nos iban a pedir el test negativo y nos iban a pedir el código QR. Sí, tenemos la compañía Ryanair y la sanidad que nos informa. Esta medida se suma a los controles que ya se venían realizando. El formulario que lo llevamos rellenando de hace bastante, ahora piden el PCR y los controles de temperatura.
Todos aquellos viajeros que no presenten la prueba negativa se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros. La lista de países o zonas de riesgo se actualizará cada 15 días. Y Reino Unido va a reducir las restricciones a los viajeros internacionales. Desde el próximo 15 de diciembre, la cuarentena al llegar a ese país será de 5 días si se accede con un test negativo. Hasta ahora esa cuarentena era de 14 días. Una medida que busca permitir los viajes durante las Navidades y que se complementa manteniendo corredores seguros con varios países con menor incidencia de coronavirus. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, se reúne hoy con los sindicatos tras las manifestaciones de la semana pasada contra el decreto que modifica las condiciones laborales de los sanitarios. La reunión, que comenzará a las 10:30, será telemática y pretende acercar posturas entre la Junta y los trabajadores de SACIL. Los sindicatos piden que la Junta retire el decreto y a partir de ahí se negocien medidas que permitan mejorar la situación actual. Y el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villaric, da marcha atrás en su ofensiva jurídica contra Francisco Igea. No ha ratificado la querella que había presentado contra él. Dice Villaric que la prioridad ahora es trabajar en defensa de la profesión y la salud de los ciudadanos. Un supuesto error administrativo de SACIL ha llevado a una familia vallisoletana a los juzgados. La madre de Coral vive en Valladolid, pero tiene su segunda residencia en Zamora. Estando allí dio positivo en coronavirus y tras pasar unos días en cuarentena la ingresaron en el hospital. Días después, Coral recogió en correos una denuncia. Acusan a su madre de no cumplir la cuarentena en su domicilio habitual. Ahora están recurriendo esa acusación. Que por una errata de un administrativo que no sabía si estaba aquí, allí, que ni siquiera por mirar documentación, esto no vuelve a ocurrir a más gente. Esto es un gasto innecesario que no tiene por qué volver a ocurrir. A mi madre le ha ocurrido porque tengo que gastarme el dinero en un abogado. Y además sales de un hospital y te encuentras con una denuncia de un juzgado. Me parece que esto no es normal. Y escuchen ahora esta otra historia. Un ganadero leonés será el primer padre de la comunidad que se beneficie del complemento por maternidad en su pensión. Hasta ahora solo se pagaba a las madres, pero él lo solicitó este verano cuando se jubiló y un juzgado de León le ha dicho que tiene derecho a él. La reclamación, gestionada por la organización agraria Ugalupa, se basaba en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que consideraba discriminatorio no pagárselo a los padres. Luis tiene 3 hijos y toda una vida de trabajo a sus espaldas. Lo segundo le ha llevado a jubilarse este verano. Lo primero, a solicitar un complemento por maternidad que hasta ahora solo se aplicaba a las madres. Que el mismo derecho que tienen las madres tenemos los padres, ¿no? Que los hemos criado juntos. Y si a ella se lo dan, ¿por qué a mí no me lo tenían que dar? Al padre, vamos, no a mí en este caso, pero a los padres. Sin embargo, la Seguridad Social se lo denegó en un primer momento y Ugalupa le recomendó acudir al juzgado. Y bueno, pues ya ahora, gracias a Dios, pues nos ha venido aprobado y muy contento. El Juzgado de lo Social de León ha tenido en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera discriminación por razón de sexo que los hombres no perciban un complemento por maternidad que sí reciben las mujeres. Desde la organización agraria consideran de justicia social este reconocimiento que no afecta solo a ganaderos o agricultores, sino a cualquier padre que tenga como mínimo 2 hijos. Creo que es de justicia. Los derechos y la igualdad deben ser en todos los aspectos y este es uno de ellos. Es una sentencia pionera que va a beneficiar a muchas personas. El complemento de Luis es del 10%. La cifra aumenta si lo hace el número de hijos. Esta de León es la tercera sentencia al respecto. Solo había otras 2 en Canarias y Murcia. Sentencia pionera que sienta un importante precedente. Felipe VI tendrá que estar en cuarentena 10 días porque una persona con la que tuvo contacto estrecho ha dado positivo por coronavirus. El rey había mantenido ayer una reunión con el Consejo Científico del Instituto Elcano. Felipe VI también recibió ayer al general francés encargado de la planificación estratégica de la OTAN. La reina Leticia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía mantendrán sus actividades con normalidad.
La semana política va a estar marcada por la enmienda que presentó a los presupuestos Podemos junto a Esquerra Republicana y a Bildu para paralizar los desahucios, lo que ya ha causado un nuevo encontronazo en el seno del Ejecutivo. Sin entrar en el malestar provocado, el PSOE dice que está dispuesto a hacer cambios y a lograr un acuerdo. Ábalos sugiere que se pueda extender a colectivos afectados por la pandemia y flexibilizar la fecha de finalización del 31 de enero. Dentro del Gobierno hay ámbito y posibilidades para llegar a acuerdos, como hemos llegado a acuerdos en otras ocasiones, en la propia elaboración del decreto que les comentaba, o también en el acuerdo que llegamos respecto de los precios del alquiler en zonas tensionadas y que constituyó un documento entre los partidos que formamos la coalición de gobierno. Desde la Conferencia Episcopal consideran que la búsqueda de apoyos a los presupuestos generales del Estado es la clave para entender la ley CELA. El portavoz de los obispos pedía anoche en el programa Cuestión de Prioridades que los partidos y el Gobierno abran vías de diálogo. Además, Luis Argüello criticaba que desde Educación no se haya escuchado a los sectores implicados. En la tramitación de esta ley hemos sido poco escuchados la mayoría de los sectores implicados, porque oyes a organizaciones de padres de alumnos, oyes a organizaciones sindicales de profesores, oyes al Consejo de Estado. Las movilizaciones contra la ley CELA siguen desarrollándose. Estas son imágenes de la protesta de este lunes en León. Ha sido convocada por la plataforma Más Plurales. Como esta concentración se desarrollarán más durante toda esta semana en otras provincias de la comunidad. Y el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, asegura que Castilla y León es la comunidad que más castigo sufre en los presupuestos generales del Estado y anuncia una enmienda de 5 millones de euros para bonificar el peaje de la AP6 a los usuarios. La enmienda que proponemos para liberar el peaje a los segovianos es la prueba del algodón del cariño que le tienen el Partido Socialista o Vox o Podemos a los segovianos. No es muy difícil apretar el botón del sí a esta enmienda. Es más, es una necesidad que creemos que manifiestamente han solicitado muchísimos segovianos, independientemente del partido al que voten. Y el Gobierno va a destinar 10.000 millones de euros de los presupuestos europeos para el sector de la automoción. Lo dio a conocer ayer la ministra Maroto. En innovación tecnológica ligado a las baterías, al almacenamiento, en definitiva, a la movilidad eléctrica. El objetivo es apoyar a las empresas para que desarrollen suministros esenciales en ámbitos como los electrodos, las celdas de baterías, el battery pack, el sistema de gestión eléctrica y térmica, gestión de datos, soluciones a la conectividad. La última hora en Estados Unidos pasa por Trump. Sigue sin reconocer la derrota, pero ha accedido a comenzar el traspaso de poderes. 2 semanas después de que se declarase a Joe Biden como vencedor de las presidenciales, el presidente republicano arranca los trámites para que el 20 de enero haya nuevo inquilino en la Casa Blanca. Ese primer paso ha sido una carta de la Administración de Servicios Generales que comunica a la campaña de Biden el inicio de las operaciones burocráticas para el traspaso de poder. Según la ley americana, esta primera comunicación es imprescindible y desencadena toda la maquinaria para el cambio de gobierno. Nueve personas han muerto en Castilla y León arrolladas por un tren en el último año y medio. Los maquinistas que se han enfrentado a estas situaciones no consiguen olvidar esas escenas, lo intentan todo para evitarlo, pero en esas circunstancias es imposible parar la locomotora. Así recuerda un maquinista los arrollamientos que ha vivido. Es un cerrar los ojos, un taparte los oídos y esperar el impacto. Han sido 4, tiene asumido que ese riesgo forma parte de su trabajo. La empresa ferroviaria también. Si necesitas algún día o asistencia psicológica, te la proporcionan.
En poco más de año y medio, solo en Castilla y León se han producido 14 arrollamientos. En esas cifras, 9 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas. Cuando ves esa situación, pues es nada más silbato, 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 luces, silbato, frenar, frenar, para evitar y avisar a la gente que se quiten de las vías. Presencian el suceso, pero la mayoría de las veces poco o nada pueden hacer para impedir lo inevitable. Nosotros no somos culpables nunca, somos los actores de ese momento, actores invitados que no queríamos estar en esa película. Aun exentos de culpabilidad, las heridas psicológicas acaban apareciendo, porque no es solo el impacto, sino también la escena posterior. El tren no se puede mover. Hasta que no viene la policía, el juez de paz, autoriza el levantamiento de cadáveres y tal, no se puede mover. La pesadilla nunca les abandona. Cualquier cosa que luego ves en los primeros días, un coche que se arrima un poco a la vía, en un pueblo, se te contrae el corazón. Ese sufrimiento que comparten muchos maquinistas es el lado más desconocido de su oficio. El ministro del Interior, de vuelta a España, ha presentado hoy un nuevo plan para luchar contra la violencia de género desde la Policía y la Guardia Civil. Se va a incrementar un 30% el personal destinado a mujer y menores y a consolidar las áreas biogen. El plan recoge también una de las líneas estratégicas por las que apuesta el Ministerio del Interior: el desarrollo de nuevas y más modernas acciones formativas y de sensibilización dirigidas a todos los miembros del cuerpo para hacer mucho más eficiente el desempeño profesional en esta área de actuación. Muy buenos y fríos días. Hemos vuelto a amanecer bajo cero en prácticamente todas las capitales de provincia de nuestra comunidad. 7,5 grados bajo cero en Somosierra, 5 bajo cero en Cuéllar, también en Segovia. Eso sí, por la tarde no tendremos tanto sol, temperaturas que como mucho subirán hasta los 13 o 14 grados. Van llegando algunas nubes, preludio de que mañana cambia el tiempo. Van a ir llegando lluvias por la mañana por el oeste. Van a bajar las temperaturas, no tendremos tardes tan primaverales, por lo menos las madrugadas no serán tan frías. Se cumple el objetivo de la campaña de recogida de comida del Banco de Alimentos. Las primeras estimaciones muestran que se ha conseguido la meta de los 1,3 millones de euros. Con esta cifra se podrá comprar 900.000 kilos de comida para ayudar a familias necesitadas. Esta cifra iguala a la del año pasado, a pesar de la crisis. Cerca de 70 empleos directos genera la estación de esquí de La Pinilla en Segovia. Este año los trabajadores no solo miran al cielo para poder comenzar la temporada de esquí, también están pendientes de que se permitan los viajes entre comunidades, ya que en esta estación la mayoría de visitantes proceden de Madrid. Último reto que es para abrir en cuanto la nieve lo permita. Pues nosotros cuanto antes. Nosotros vamos a tener todo preparado, yo creo que en 15 días más o menos, y una vez que lo tengamos preparado, pues esperando a que nieve. Con el oro blanco llegarán la mayoría desde Madrid los amantes del esquí y el snow, y con ellos la esperanza para los negocios locales de esta zona del nordeste de Segovia. Ahora mismo estamos todos tan negativos que ojalá Dios, año de nieves, año de bienes. Veremos con buenos ojos que nieve y que abra Madrid directamente. Nos va a venir muy bien a La Pinilla y a Riaza, a todos. No veo que sea fácil de momento. Nosotros siempre el invierno es un tema que donde en otros sitios parece que para y sube el paro, nosotros sería todo lo contrario. De media, 60.000 personas disfrutan de esta estación cada temporada. Este año, eso sí, con la mascarilla como parte de su equipación. Pues así alcanzamos las 9 menos 5 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.